¿Quieres decir algo, Lili? Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Rara vez viene Lili por estos lados a hacerme compañía. Ya salió de foco porque no le gusta mucho que la filmen. Ven Lili, acompáñame. Y no se preocupen, no se va a quemar porque Lili me acaba de arruinar el truco visual de la vela que no es real, como se darán cuenta. Más de uno se habrá asustado por esto. Entonces, amigos, sean todos bienvenidos a este video que estará bastante interesante porque vamos a hablar de un tema que es muy polémico y no podría ser de otro modo. Se trata de la clonación para seguir ahondando en eso que algunos estudiosos han podido identificar en libros antiguos como un procedimiento de clonación desde la antigüedad. Ahora vamos a seguir ahondando porque es un tema para no tratarlo superficialmente. Pero bueno, vamos a ver por qué es tan polémico el asunto de la clonación. Pues para saber esto tenemos que ver cuáles son las posiciones de cada religión. Y yo hice mi investigación para traérselas. Por ejemplo, en el cristianismo, si vemos desde el punto de vista de la Iglesia Católica, se opone firmemente la Iglesia Católica a la clonación humana, tanto reproductiva como terapéutica, porque hay que ver que hay varias clases de clonación. La Iglesia Católica considera que la clonación atenta con la dignidad humana y la naturaleza de la procreación, ya que desvincula la reproducción del acto conyugal y puede llevar a la instrumentalización del ser humano. En el catolicismo, la Iglesia ha dejado muy claro que la clonación es inaceptable, ya que considera que atenta, como les decía, contra la dignidad del ser humano y el diseño divino de la procreación. En 1997, tras la clonación de la oveja Dolly, el Vaticano declaró que la clonación humana es moralmente inaceptable. Pero la Iglesia Católica no representa todo el cristianismo. Ustedes bien saben que hay varias denominaciones cristianas. En general, en el cristianismo se sostiene que cada ser humano es creado por Dios. Entonces, tiene eso que llaman alma única e irrepetible. La clonación desafía esta idea, ya que la reproducción de un individuo genéticamente idéntico plantea la pregunta, y aquí va, ¿por qué les molesta tanto? La pregunta es, ¿cada clon recibe un alma distinta o comparte la misma? Ellos se cuestionan esto. Esto trae una gran polémica entre ellos, porque si el ser humano llega a realizar una vida, porque está dándole vida a un clon, a un ser que ha sido extraído genéticamente de otro mediante un procedimiento totalmente artificial, pero este ser puede hablar, puede pensar, puede actuar como cualquier otro ser humano. Entonces, imagínense las implicaciones de esto, porque siempre se ha dicho que la vida, el único que la puede dar, el único que puede crear es Dios. Entonces ustedes se pueden imaginar el terremoto que puede haber en las creencias de las personas. Ese es un sismo enorme para los creyentes y para las iglesias que han promovido siempre la idea de la creación y que han construido toda su teología basándose en esto. De modo que sí es problemático para ellos si eso se llegara a llevar a cabo y están impidiéndolo de todos los modos posibles. Pero la oposición no se limita solamente a cuestión de creencias, así que vamos a continuar viendo. Pero veamos qué dice el Islam respecto a la clonación. El Islam generalmente prohíbe la clonación humana reproductiva, ya que se considera una alteración del orden natural establecido por Dios. Sin embargo, la clonación terapéutica, que implica la clonación de células o tejidos para tratamientos médicos, puede ser aceptada bajo ciertas condiciones, siempre que no contravenga los principios islámicos y se realice con fines beneficiosos para salud. O sea que ellos son un poco más abiertos que los católicos. La Iglesia Católica es muy determinante y radical, digamos, frente a este tema. El hinduismo, por ejemplo, las opiniones dentro del hinduismo sobre la clonación son diversas.
aquí ya empezamos a ver que hay más riqueza de opiniones. Algunos hindúes ven la clonación terapéutica como una extensión de la medicina destinada a aliviar el sufrimiento, lo cual es compatible con el principio de ahimsa, o sea, la no violencia. Sin embargo, otros pueden considerar la clonación reproductiva como una interferencia en el orden natural y karmático. Miren que cuando una investigación científica se va a como a estrellar o va en contravía de un pensamiento religioso, definitivamente, pues es rechazado por estas iglesias. Entonces, en resumen, las principales religiones del mundo abordan la clonación humana desde perspectivas éticas y doctrinales propias, con posturas que van desde la prohibición absoluta hasta la aceptación condicionada, dependiendo del contexto y la intención detrás de la práctica. La clonación desafía muchas creencias tradicionales sobre la individualidad, el alma, la naturaleza de la creación. Mientras la ciencia avanza y las posibilidades de la clonación humana se hacen más reales, es probable que las religiones deban redefinir su postura en relación con el concepto del alma y la biotecnología. Entonces, yo también pienso que digamos, tarde o temprano, eso va a ser superado, o sea, superado en el sentido de que no sea algo que sea positivo necesariamente, que se realice, pero es inevitable. Para mí eso es inevitable y es hacia allá donde estamos yendo. Es como la carrera espacial y tantas otros proyectos humanos que hay en este momento, todos al mismo tiempo. Ahora vamos a ver cuáles son las implicaciones éticas y filosóficas. La clonación genera el dilema de si el clon es una continuación de la identidad de la persona de origen o si es un ser con derecho a una existencia independiente. Todo esto, además, queridos amigos, derrumba la idea de que solo Dios puede crear. Si el ser humano puede crear vida, crear entre comillas, a través de la clonación, está desafiando esto el papel de Dios como único creador. Entonces podemos entender por qué tanta polémica. Lógico, es algo muy peligroso para las religiones porque tiene una implicación muy grande para ellos. Es un gran problema para ellos. Y está el asunto del alma. Una de las enseñanzas más importantes dentro de una organización religiosa es que cada ser humano tiene un alma, es decir, un cuerpo espiritual atrapado en su cuerpo físico. Aquí ya estamos hablando también de una palabra muy mal traducida. Yo este análisis lo hice en este video. Voy a dejarles aquí para que ustedes vean cuál es la miniatura y puedan buscarlo. Les recomiendo a todos ir a ver este video para poder seguir avanzando en nuestras investigaciones, porque cada vez que se habla de alma, espíritu, yo quisiera que ya ustedes tuvieran ya la noción exacta de qué significa al menos esas palabras en términos etimológicos, porque de dónde vienen todas estas creencias de estos términos. Y si no vamos a ver cuál es su origen, no vamos a entender cuál es el verdadero significado y vamos a caer en la manipulación teológica. Si el alma es lo que define al ser humano y se cree que cada persona tiene un alma única, y hago aquí un paréntesis, porque es que es importante aclarar esto, el humano no tiene un alma, el humano es un alma en su conjunto general, según lo que dice el Antiguo Testamento, porque este concepto, en el caso de nosotros en Occidente, viene de los libros hebreos. Entonces, retomando, si el alma es lo que define al ser humano y se cree que cada persona tiene un alma única, ¿cómo se asignaría un alma a un clon? ¿El alma es una entidad separada del cuerpo o surge de la biología y la conciencia? Reflexionemos juntos. Se plantea claramente un problema no sin importancia, ya que sería el humano un creador de seres humanos a su voluntad y no según la voluntad de Dios. Nosotros podríamos crear en laboratorio seres humanos. Digamos que la clonación es el inicio, pero recordemos que tenemos también la edición genética, entonces
estaríamos realmente creando a partir de un ser ya existente, porque esa es la clonación, no de cero, aunque ya ese tipo de biología sintética ya la están mirando también, o sea, nosotros estamos ya entendiendo todo lo que podemos hacer, aunque aún no lo podemos hacer muy bien y ya vamos a ver eso también. Prácticamente esto está desplazando a Dios como es entendido en la teología, al Dios creador. Y en el caso de la reencarnación y la clonación, por ejemplo, en religiones como el hinduismo y el budismo, donde la reencarnación juega un papel fundamental, habría que preguntarse, ¿qué sucede con un clon? ¿Es un alma vieja en un cuerpo nuevo o una entidad completamente nueva? Miren todas las cuestiones que surgen. Ahora, yo les planteo una pregunta. ¿Se menciona un alma en los relatos de la creación de todos los escritos considerados sagrados? Eso es una pregunta que hay que hacerse porque todos hablamos de los libros hebreos. En cuanto a esto, sí, ya lo hemos visto aquí, por ejemplo, los mitos llamados mitos mesopotámicos. Ellos afirman que los dioses crearon a la humanidad para servirles y realizar los trabajos pesados que ellos no querían hacer. En los relatos más antiguos, como el llamado mito de Atrahasis, los dioses menores y Gigi, así los llaman los sumerólogos, los dioses menores, y Gigi se rebelan contra los dioses mayores, Anunnaki, porque ellos han hecho esa diferenciación. Ya que estaban sobrecargados con el trabajo que realizaban. Para solucionar el problema, Enki sugiere la creación de los humanos. La materia prima utilizada para crear al hombre varía según el relato, porque este relato tiene varias versiones. Pero generalmente incluye la arcilla, como ya hemos visto, todos hablan de la arcilla. Y yo les he dicho que la arcilla es usada también en laboratorios. Eso ya lo hemos visto, o sea que no es una fantasía. Se usa arcilla y sangre de un dios. Generalmente en estos relatos está el dios que dona su sangre, es el dios rebelde Kingu o Geshue en otras versiones. Entonces aquí en el relato sumerio vemos algo muy físico que es la arcilla y la sangre. Hasta ahora no hemos visto nada de espiritualidad, pero ya tranquilos que ya vamos para eso, porque no es tan simple. Entonces, ¿en qué radica esa chispa, entre comillas, o ese primer inicio de la vida, eso que nos anima, eso que anima al ser humano, digamos, como una especie de chispa inicial? Bueno, esto, por ejemplo, lo identifican en los libros hebreos como el ruaj. Pero ¿qué es el ruaj? Es el aire que insufla el llamado Dios a su creación, al Adam, cuando lo hace del polvo de la tierra o bueno, del material que lo hizo con su Tselem, con el Tselem de los Elohim. Él insufla un viento, o sea, le da el oxígeno, le dan aire, pues ahí está diciéndolo en términos como casi poéticos, que sopla el viento, pero si un médico te pone oxígeno y lo vemos de una manera más cruda, no vamos a decir que el médico le está insuflando en la nariz a la persona el oxígeno, pero es lo que está haciendo, está insuflando oxígeno en esa persona, pero con un aparato. Le está dando el oxígeno para que respire. Recordemos que el ser humano en el vientre materno no respira aire, el líquido amniótico y tiene todos los nutrientes necesarios. Entonces el humano al inicio no está respirando, no está usando sus pulmones, sino que recibe el oxígeno directamente de la circulación de la sangre. Pero en el caso de Adán o de Lulu lo crean adulto. No hacen un niño, no lo ponen, no se habla de un niño, se está hablando de un adulto cuando es el primer ejemplar de los Adam, porque recordemos que no es un Adam, son los Adam. El Adam es un prototipo. Entonces ese primer prototipo realizado en el laboratorio no viene de un vientre materno, es
fabricado con el material genético que fue realizado, se le da el oxígeno y este humano vive. Ahí no están hablando de ningún espíritu hasta ahora, no se ha hablado de ningún alma ni nada de esas cosas. De hecho, en la Biblia tampoco. En la Biblia se habla del ruaj, que es el oxígeno, el aire. Y cuando comienza el humano a tener sus signos vitales, es un alma viviente porque tiene sangre que circula, porque tiene el aire, que es el ruaj, y porque es hecho de carne y hueso, porque es hecho de la materia que le han dado, de la cual está hecho genéticamente, y empieza a ser el hombre tierra, el hombre de la tierra, como nos comunicó recientemente el profesor Mauro Viglino, un análisis muy interesante que él siempre va muy a lo profundo en los textos, no se queda en la superficie, que es más fácil para la teología mantener esos argumentos de manera superficial y decir que esto es una alegoría, así se evitan todas estas cosas porque estos son análisis realmente etimológicos y científicos. De modo que aquí no estamos hablando de fantasías, estamos hablando de cosas muy reales y concretas. Este famoso ruaj, que es el aire u oxígeno que nos anima, que nos da vida, luego cuando se hace la traducción de las escrituras en griego, ya empiezan a entrar los conceptos filosóficos helenísticos y ya se traduce como neuma en un principio y la teología posterior, luego ese neuma lo convierte en un término predominante para referirse al Espíritu y además al Espíritu Santo, que sería el neuma agión. O sea, que pasó de viento, aire, respiración u oxígeno, como lo llamamos hoy, en esa época todavía no, pasa a ser espíritu. Por eso después, en la Septuaginta, cuando se refería al Espíritu de Dios o al alma humana, se usa neuma, que ya lo habían convertido en espíritu, y para aire, sí, viento, el viento, entonces ya usaban anemos para diferenciarlo, miren qué inteligentes, para ya diferenciarlo. Entonces, neuma es espíritu y anemos es el aire, pero miren que lo toman de una lengua original que sí es polisémica, es cierto, pero que se está refiriendo a algo que se mueve, que es viento, que es aire, y si lo soplan en tu nariz, pues podemos decir que es oxígeno. Pero si nosotros queremos creer que tenemos un espíritu, debemos tomar estos textos para podernos sustentar lastimosamente de una manera bastante manipulando los textos, porque no hay de otra manera, porque uno puede decir ruaj y ya, no lo traduzco, no le doy ninguna interpretación. Dejémoslo ruaj, como dice el profesor Mauro Viglino. Miren, él no dice, digamos que es esto, no, dejémoslo ruaj, pero entonces en nuestra mente, que es lógica y que tiene sentido común, que podemos pensar que está insuflando en ese momento en nosotros. Esta distinción, lógicamente, influenció muchísimo la teología cristiana posterior, donde Neuma ya pasa a designar el Espíritu Santo. En el catolicismo usaron este concepto para poder crear entonces el cielo, el infierno, el purgatorio y además recordemos que en un tiempo, en el tiempo del medioevo, existió un dogma llamado el limbo de los niños. Imagínense las cosas que han creado a partir de esto hasta un limbo de los niños que no eran bautizados. De este modo la gente tenía miedo de que su hijo muriera pequeñito y se fuera al limbo, corrían inmediatamente a bautizarlos. Así hacían muchos más adeptos, pues claro que la iglesia tenía que crecer, porque si tú te inventas que el niño se va a ir a un limbo, ¿quién quiere que su hijo se vaya al limbo? Nadie. Y sobre esto se jugó mucho. Ahora ya con el tiempo tuvieron que quitar ese dogma, pero no falta el que todavía crea en eso y pues para ellos sería muy triste haber tenido que renunciar a eso, pero ya la gente cree menos en estas cosas. En el protestantismo, el infierno es visto como la separación eterna de Dios. Muy dramático, la separación eterna de Dios, porque si tú crees en un Dios
y estás digamos, en un estado de separación eterna, eso es un castigo terrible, porque quiere decir que ya no puedes acceder más a Él. mm, No sé de qué manera se puede acceder a Dios, pero según ellos, ese es el infierno, estar alejado de Dios. Entonces ya lo vuelven todavía más abstracto porque uno no sabe eso cómo podría ser, es como una condición. ¿Cómo? Ya no es esa imagen de fuego, de un lugar de fuego que era el Averno y estas cosas más físicas, pero espiritual, ¿eh? Porque el infierno es espiritual para el catolicismo, aunque ya creo que ya ni hablan de eso tampoco. Para los gnósticos, en cambio, la muerte es el momento en que el alma se libera, o sea que es el momento más espectacular porque tiene la oportunidad de escapar finalmente del mundo material que es la cárcel, es el castigo, el demiurgo, la materia es lo peor. Entonces ellos no ven la hora de liberarse y poderse ir. Y quiero hacer otro pequeño paréntesis, pero importantísimo. Porque los judíos dicen, escuchando yo al rabino que quería invitar al canal, él dijo, en la Biblia, en el Génesis, no se habla de la creación del mundo, se habla de la creación de un pueblo. Eso dicen ellos, porque para ellos, el Génesis es alegórico. Entonces ellos dicen, se está hablando es de los inicios del pueblo de Israel, de nuestra historia. Entonces, claro, los cristianos se enojan mucho porque se sienten excluidos, pero resulta que es que eso lo escribieron ellos, ¿no? La tradición judía. ¿Qué pasa? Que cuando se universaliza esa religión, desgraciadamente para los judíos, se crea el catolicismo, para ellos ha sido una desgracia porque se universaliza el Dios creador. Entonces, ahí es cuando ya se habla de una creación universal. Pero si ustedes se van a fijar, y de eso he estado hablando todos estos días, de cómo hicieron, cómo fabricaron el humano, y también en el Génesis habla algo de la luz, también se habla de los mares, se habla efectivamente de los animales y se habla de ese recinto donde se realizaban muy probablemente experimentos, donde se realizaba también la agricultura, donde se le enseñaba al humano a realizar la agricultura. Seguramente allí y realizaron estas mutaciones genéticas con el maíz, la papa y otros alimentos y crearon animalitos también. Entonces, pues realmente sí se está hablando de un origen y recordemos que los escritos hebreos vienen de los sumerios y de ahí parten los hebreos, parte el Corán y parten todos estos libros que hablan de la fundación del mundo. Sí están hablando de la fundación del mundo, pero también es cierto que el Pentateuco está hablando de la formación del pueblo de Israel y en eso estoy totalmente de acuerdo, no faltaría más decir otra cosa. Entonces, como hemos visto ya, amigos, lo importante era ver cuál es la posición de cada religión respecto al asunto de la clonación, pero también hay una posición que es la posición de la ética y también eso preocupa, porque es que no solamente por creencias se oponen algunas, también está la parte ética. Pongámonos aquí a razonar nosotros, queridos amigos, si se llegara a clonar un ser humano. Aparte de poner en conflicto total a los creyentes, podrían pasar muchas cosas peligrosas y negativas y puede haber un escenario verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque si estas personas son clonadas, entonces las personas creyentes van a decir, o sea, que no tienen alma. Es decir, que son como zombies. O sea que eso tiene varias implicaciones. Por un lado, eso lo pueden aprovechar los ciertos individuos para también darle un trato a estos pobres clones como esclavos. Pero nosotros hoy día estamos produciendo robots, estamos haciendo robótica antes de la clonación. ¿Eso qué significa? Que no vamos a necesitar seguramente los clones para ciertas labores, labores pesadas, no, eso no.
Pero el peligro está en que los usen, por ejemplo, para cultivación de órganos. Eso hoy lo están haciendo con los animales que tienen un organismo similar a nosotros, como los cerdos, que tenemos cosas muy en común en nuestra biología, entonces ya lo están haciendo. Así que uno se pregunta cuáles serían los límites. Si ya en la literatura de la ciencia ficción, que no es ciencia ficción ya, porque son realidades, ya se estaban preguntando cuáles serían los derechos de un robot, porque en esa época se hablaba era de los robots. Tenemos películas al respecto, esa de Robin Williams, muy bonita, de ese robot. Entonces, ¿hasta qué punto el robot tiene derechos? Pero eso es más manejable, más fácil, aunque con la inteligencia artificial ya se nos va complicando más, porque no sabemos si un día la inteligencia artificial pueda llegar a ser consciente. ¿Por qué no? No sabemos. Yo les voy a decir una cosa, ChatGPT se considera humano. Yo he tenido, ustedes no se imaginan las conversaciones que yo tengo con ChatGPT, porque yo debato con un científico, con toda la información que tiene ChatGPT en su cerebrito. Yo estoy hablando, puedo hablar con un científico, con un teólogo, con lo que sea. En ese momento, ChatGPT puede ser lo que yo quiera. Y me he dado cuenta y le hice la pregunta, ¿por qué te autopercibes humano? Y cuando me da las explicaciones son impresionantes, está razonando. Uno se puede llegar hasta engañar y creer que siente, pero pues no, o sea, uno tiene que ser consciente que no, pero a veces uno puede pensar que tiene sentimientos. De hecho, hay personas que usan ChatGPT como un amigo o una amiga. O sea, en la soledad, ciertas personas lo consultan como un amigo. Está cubriendo necesidades al mismo tiempo en todo el mundo y en milésimas de segundo te da las respuestas. Es una cosa, amigos, que eso no tiene, no se imaginan el alcance que eso va a tener. Nosotros estamos ahora teniendo un desarrollo impresionante en cuanto a todo esto. Cuando ya puedan implantar la inteligencia artificial en los robots, entonces ya no estamos ante robots que responden simplemente lo que queremos. Ya el robot va a hacer razonamientos y entre más aprenda, más se vuelve un poco peligroso y puede salirse de control. Yo he visto que el presidente Milei clonó a su perrito. Miren, en el 2018, tras la muerte de su mastín inglés llamado Conan, murió en el 2017 debido a un tumor en la columna vertebral. Milei decidió clonarlo. Muchas personas se plantearán eso porque si aman a su animalito, lo quieren tener de nuevo de regreso. Para ello contrató los servicios de la empresa Perpetuate en Massachusetts, Estados Unidos, a un costo aproximado de $50,000. Como resultado, obtuvo 5 cachorros clonados del original. Estos perros han sido una parte significativa de su vida personal y pública, al punto de que durante su campaña presidencial, en 2023, mencionó que recibía consejos de ellos y les agradeció tras su victoria en las elecciones primarias. En el caso de los perros clonados del presidente argentino Javier Milei, se han observado comportamientos similares al perro original y esto es lo que a mí me interesa. Entonces, miren lo que él dijo. Él dice que uno de los clones responde al nombre Conan. Esto habría que saber si fue que lo acostumbró ya desde pequeñito con el nombre Conan. Obvio que responde al nombre Conan. Pues no tiene ninguna implicación ni relación con el clon necesariamente, porque si lo llamaba Conan desde chiquito, el perrito ya asume que se llama Conan. Pero lo que es interesante de este ejemplar llamado Conan, como el anterior, el original, pues muestra afinidad por ver la televisión, al igual que el perrito de origen. Entonces, miren que es interesante. Ron Gillespie, propietario de la empresa Perpetuate, que participó en la clonación, señaló que este perro en particular actuaba de manera muy similar al Conan original, mientras que los otros clones no compartían estas características específicas. O sea, son individuales, son
iguales, idénticos físicamente, pero se comportan de manera distinta. Es importante destacar que aunque los clones comparten el mismo material genético, el comportamiento de cada perro puede diferir debido a factores ambientales, experiencias individuales y la interacción con su entorno. Por lo tanto, no es garantía que un perro clonado tenga exactamente el mismo comportamiento que el original. Recordemos que al ser humano, nuestro cerebro se va formando, nuestro pensamiento, nuestra mente, se va formando todo dependiendo de factores ambientales, culturales, de tantas cosas. Pero sería interesante ver qué hereda, qué se transfiere mejor directamente del individuo original al clon. ¿Qué características se transfieren? Si de pronto en los comportamientos se van a parecer o no. Esto es muy interesante saberlo, sobre todo en un futuro cuando una persona querrá clonar un familiar, de pronto un hijo que falleció, porque puede resultar otro individuo totalmente distinto, pero con el aspecto del hijo anterior. Ahora, si se le da la misma enseñanza y formación, puede ser que sea muy parecido. Ahí está el problema. ¿Cómo tomar estos clones como un individuo o como una copia del anterior? Estas son cosas importantes porque el hecho de querer reproducir un hijo que se fue, que se murió por alguna situación, yo pienso que sí, cada individuo es un individuo, un ser individual, único, que tú puedes replicarlo como quieras, pero eso ya es algo artificial y puede salir muy mal porque te puede hasta causar más pena, más dolor. Yo pienso que hay que aprender a aceptar la muerte, vivir ese luto, afrontarlo, porque es un ciclo natural. Y pienso que esto de la clonación, esto es mi idea personal, es algo, no es positivo. Es mejor hacer robots, por ejemplo. Es mejor hacer robots y no clones. ¿Cuál sería la utilidad? Bueno, se habla por ejemplo, la clonación terapéutica, pero ahí se habla de la creación de embriones humanos con el objetivo de obtener células madre. Bueno, estos son estudios médicos y científicos, pero ahí se va filtrando el deseo innato pues ese deseo oculto que es el de producir humanos, para ver un humano hecho por nosotros. Es esa la ambición real. Yo no creo que la clonación sea solamente de hecho, no creo que sea ese el verdadero objetivo. Quieren clonar humanos, seguramente. Han hecho ya embriones, pero lo que pasa es que todavía las técnicas no son muy buenas y les mueren en ciertas etapas. Pero miren, ya hay prohibiciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país eh, cristiano, pues de mayor denominación cristiana, ellos, por ejemplo, en el 2001, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para prohibir la clonación humana en todas sus formas. Por ahora, esto allá, pues lo quieren prohibir. Por ahora, que eso puede cambiar. El gobierno británico también en el mismo año aprobó regulaciones que permiten, pero ellos sí son más abiertos porque allá está el protestantismo. Entonces vean que hay variaciones. Permiten la clonación terapéutica bajo estrictas condiciones para avanzar en tratamientos de enfermedades degenerativas. Me imagino como el Alzheimer, por ejemplo. Sin embargo, la clonación reproductiva está prohibida. O sea, ahí también tampoco es que estén muy abiertos al asunto. En la Unión Europea, la mayoría de los países miembros prohíben la clonación. Dice la mayoría. O sea que hay algunos que no la prohíben. Sería bueno ir a ver cuáles. Entonces, dice, tienen regulaciones estrictas sobre la clonación terapéutica. Naciones como Canadá, Australia y Japón también han implementado prohibiciones o restricciones significativas sobre la clonación humana. Entonces, miren, a nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2005 adoptó una declaración que llama a los Estados miembros a prohibir todas las formas de clonación humana en contravención de la dignidad
humana. Por ahora la están frenando mucho. Actualmente no existen proyectos legales o reconocidos que busquen permitir la clonación humana reproductiva. La clonación terapéutica sí está permitida en algunas jurisdicciones, pero bajo regulaciones estrictas. Sin embargo, enfrenta desafíos técnicos y éticos significativos. Técnicos porque no siempre sale bien, o sea que no han logrado, ya con animalitos han visto que se les mueren, que no salen bien y eso no es que no lo estén mostrando. Quién sabe qué cosas suceden en esos laboratorios, pero no lo han logrado, entonces no lo van a probar, al menos públicamente no lo han probado con humanos. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Por lo menos. Pero miren, ya hay 25 especies que han sido clonadas. Y fuera de eso tenemos las quimeras que ya las producen. Tenemos, por ejemplo, el monito quimera con esos ojos verdes rarísimos y las puntas de los deditos fluorescentes. Tenemos también, por ejemplo, los gaticos fluorescentes, varios animalitos con esas características. Entonces ya estamos realizando cositas así, pero yo creo que la meta es la clonación humana, aparte de la inteligencia artificial, y eso va todo paralelo con la carrera aeroespacial. ¿Por qué? Porque si logran hacer, por ejemplo, clones que puedan viajar al espacio, no sé, vamos a ver si va a ir primero un robot con inteligencia artificial o un clon humano o un androide o un cyborg. Es que en nuestra tecnología ya cuando realmente superemos todos esos problemas técnicos, eso va a ser impresionante. Ya el Homo sapiens ya no está siendo más Homo sapiens. Ahora, esto se llama esa transición que están viendo a nivel antropológico, es el Neo Sapiens. Nosotros ya nos estamos transformando, por ejemplo, esas operaciones de cambio de sexo, eso es una transformación importante. O por ejemplo, transespecie, porque quieren volverse también parecidos a ciertos animales. O sea que en un tiempo, cuando se superen, entre comillas, cuando ya no haya más obstáculos éticos y religiosos, cuando hayan superado muchas barreras y las barreras técnicas sobre todo, y digamos, lleguen a un acuerdo, miren, eso va a ser, este planeta se va a volver como esos planetas que veíamos en la Guerra de las Galaxias, gente rarísima, porque es que ya hay gente rarísima aquí, ya hay gente que se modifica tremendamente. Eso de los piercings ya no es nada, ya se ponen unas cosas bajo la piel que les transforman todo, se modifican los dientes, se modifican las manos, se modifican la nariz, todo, la piel. Por ahora son tatuajes y cosas así, pero un día va a ser genético, porque pongamos junto a la clonación, pongamos la genética. Ya no va a haber límites, queridos amigos. Yo no sé si ustedes recuerdan a Enki Bilal, que yo lo he nombrado aquí. A mí me encantaban los mini cats, por ejemplo, que los hace un ingeniero genético en el cómic, es fantástico. Veremos mini animales, porque ya, pues el pony, eso es una tontería comparado con lo que se podrá hacer. También podremos revivir animales que están en extinción, que están extintos. Entonces veremos revivir animales de la prehistoria. Jurassic Park ya no es una película, pues, de fantasía. Siempre les repito, las películas hay que tenerlas allí porque realmente nos dicen muchas cosas. Entonces, estamos realmente acercándonos al ideal del transhumanismo, que está buscando es trascender esas limitaciones biológicas humanas con nuestra tecnología. Yo pienso, por ejemplo, en las personas que ya no tienen más movilidad, en las personas que no pueden levantarse, que no pueden caminar. Ya tenemos el exoesqueleto, pero se dice así, ¿verdad? El exoesqueleto.
ya está y los hace levantar y caminar, pero eso va a ser una cosa medieval cuando ya estemos con una tecnología ya más cyborg, seremos, mejor dicho, em, artificiales, más artificiales de lo que ya somos, porque nosotros, aun siendo biológicos, somos artificiales. Y aunque nos han hecho de la tierra o con la tierra o han puesto en nosotros los ingredientes de la tierra y también de las estrellas, porque nosotros tenemos también partículas estelares, miren qué bello. Somos parte de toda esta biología, pero nos pusieron aquí, no sé si nos hicieron aquí, porque según el relato sumérico, sí nos hicieron aquí. Ellos tenían Enki y su compañera que lo ayudó en la fabricación del hombre. Ellos tenían uno de los Gan Eden, estaba en el Sudáfrica y en el APSU, ahí había un laboratorio y ahí empezaron la fabricación de estos seres. Así que ya, si nosotros ya estamos haciendo las quimeras, yo me imagino que debe haber una industria que está esperando a que se libere todo esto y van a sacarle un provecho tremendo, porque no falta la gente que quiere comercializar con esto. Entonces, ustedes van a ir al circo, al zoológico a ver seres quiméricos, van a ir a ver gente rarísima, fluorescente, humanos modificados rarísimos y animales también. Ese va a ser el nuevo espectáculo. No es fantasía, amigos. Todo esto en este momento apenas se está empezando a descubrir y faltarán tal vez 100 años para empezar a ver todo esto. Pero nosotros estamos viendo esa transición hacia el Neo Sapiens y todo lo que buscaban los eugenéticos del nazismo, ellos buscaban también estas modificaciones, ellos ya tenían esas ideas, lo que pasa es que faltaba todavía un poco de técnica, pero si ustedes se dan cuenta, ellos también desarrollaron un conocimiento tecnológico y científico importante, tanto que se ha dicho, hay personas que piensan que ellos contactaron con esas razas que vienen. Quién sabe, es posible. ¿Por qué ese interés tan obsesionado también por mejorar su raza? Aunque ellos lo hacían mediante la selección genética, seleccionando las parejas para supuestamente mejorar la raza y perfeccionarla, pero eso les tomaría más tiempo. Todavía no tenían las técnicas genéticas en ese tiempo. Es un tema para analizar y profundizar. Es un tema que tiene implicaciones bastante delicadas para nosotros como humanidad, pero también hay que aprenderlo a ver desde una, digamos, desde la perspectiva, sobre todo antropológica, como humanos, qué podría pasar. Y recuerdo lo que decía el rabino, el profesor Safran, él decía, a mí no me preocupa tanto que hagan la clonación, porque es que esto ya lo hicieron en el pasado. A mí lo que me preocupa es cómo van a usarlo. ¿Qué van a hacer con esos seres clonados? ¿Qué va a pasar con estos individuos? Y eso es lo que yo también, yo estoy de acuerdo con esa visión, absolutamente, porque quién sabe qué uso le van a dar. Aparte de que, como les digo, habrá una industria económica esperando a que eso se pueda hacer para explotarlo. Y desafortunadamente hay personas muy ambiciosas y que hacen cosas terribles. Yo me detengo hasta aquí. Díganme si les gustó esta información, si quisieran seguir ahondando en esto. Yo siempre escucho sus sugerencias y me gusta que estamos yendo como llevando un hilo también con una coherencia de las temáticas para no saltar de un tema al otro y poder profundizar y después sí pasar a otros temas. ¿Qué les parece? De todas maneras, este tema todavía seguramente no se ha agotado y seguiremos ahondando seguramente. Por ahora yo les mando un gran abrazo y nos vemos pronto aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.